Saludos cordiales, estudiantes. Espero que se encuentren bien. Les damos la bienvenida a otra de sus clases de psicología de la personalidad. Y esta ocasión desarrollaremos los elementos pendientes del modelo psicoanalítico humanista de Fromm y también del modelo post-freudiano de Erickson. Entonces, ambos elementos les servirán para resolver la problemática de cómo influye la sociedad en el psiquismo a nivel inconsciente. Y en cambio, los conocimientos de Erickson nos van a servir para entender qué son las crisis de identidad. Entonces, en pocas palabras, nos habíamos quedado en que eh, Fromm hace un análisis de los factores de la sociedad que pueden influir a nivel inconsciente en el psiquismo de cada persona. Si empezamos la pelota, en clases anteriores habíamos visto que las relaciones con nuestros cuidadores marcan eh, una etapa muy importante con los complejos de Edipo, masculino y femenino, o también con la forma de crianza y la atmósfera familiar planteada por Adler. Asimismo, entendimos que hay ciertos elementos de la cultura que están influyendo a nivel del inconsciente, como los que corresponden a los arquetipos planteados por Carl Jung, entre otros. Entonces, Fromm nos recuerda que nuestra naturaleza humana nos hace que seamos una especie distinta, por la cual nosotros presentamos las dicotomías existenciales, que en términos muy sencillos corresponderían a situaciones en donde no tenemos una solución fácil, sino que no queda más que aceptarlas, como por ejemplo el hecho de que somos la única especie al parecer que somos conscientes de la vida y por lo tanto de la muerte, que sabemos entonces por otro lado que tenemos una vida limitada y que podemos hacer muchas cosas simbólicas para nosotros, pero en comparación con el resto de la humanidad se pierde en la historia, es decir, es muy poco eh, significativo. Y también la dicotomía de que por más que tenemos interacción social, etcétera, al fin y al cabo estamos solos por las características del ser humano, o sea que no necesitamos estar de forma indispensable vivir en cardúmenes o en manadas para poder vivir. Entonces, Fromm nos dice que estas dicotomías existenciales generan una especie de miedo a la libertad o peso a la libertad. Entonces, ahí nosotros hablamos de que estos pesos van a generar eh, conductas del tipo de, llamémosle como mecanismos de huido o formas de evitar la libertad, como las conductas del narcisismo patológico, o sea, resumiendo de forma muy concreta lo de clases pasadas, creerse la gran cosa, o tener una especie de amor hacia la muerte, hacia los objetos de color oscuro o a lo que representa lo opuesto a la vida, que se le llamó necrofilia, o hacia música o arte violento o deportes, etcétera. Y también habló de que una forma con la cual nosotros podemos sacarnos de este peso de, de ser libres consiste en la simbiosis incestuosa, es decir, generar relaciones de codependencia, en donde uno le genera, en donde uno tiene el control, como las relaciones del tipo de sadismo, o en donde uno pierde el control o pierde el poder hacia el otro, que sería el masoquismo. Entonces se forma una especie de simbiosis incestuosa, porque de una u otra forma podríamos afirmar que se está buscando una figura paterna o materna respectivamente, a modo de resumen. Entonces, a estos tres grupos de patologías Fromm les denominó síndrome de decadencia. Bueno, y en cambio, por el otro lado, habló de que uno sí acepta estas dicotomías, no tienes miedo a morirte, aceptas tu estado de soledad, que tu vida puede que sea muy importante para ti, pero al fin y al cabo no es la gran cosa, exagerando. Entonces nos acercamos al síndrome de crecimiento,
el cual se caracteriza porque la gente entonces que ha aceptado o resuelto estas dicotomías eh, tiene biofilia, es decir, le agrada más eh, tiene una tendencia a amor hacia la vida, entonces a la generación de nueva vida, al cuidado del planeta, etcétera, antes que a la destrucción y a las conductas malas, entre comillas. Asimismo, se caracterizan porque son personas que tienen amor a los demás. Es decir, no nos estamos refiriendo al amor pasional o al enamoramiento, sino más bien a un estado menos intenso pero más estable. Y también presentan una libertad positiva, es decir, no tienen miedo a admitir eso de que están solos y, y las consecuencias de sus actos, en pocas palabras. Entonces, otro aspecto importante de Fromm es que desarrollemos las necesidades, puesto que este autor identificó que los seres humanos tenemos, entre comillas, un grupo de apetitos, pero que son inconscientes. Enfatizo este apartado de inconscientes porque en las siguientes clases veremos a un autor que en cambio encontró estos apetitos humanos, pero desde la conciencia, que fue Maslow, si quieren adelantarse a la lectura. Entonces, estas necesidades las podemos encontrar desde la página 142 del texto con el que estamos trabajando. Entonces, la primera necesidad inconsciente consiste en la que se denomina eh, relación, es decir, que se refiere a aquellas relaciones en donde la, el apetito más grande que tienen los sujetos corresponde a la interacción social, sí, tal cual. Entonces, esto también se le entendería como, a ver, voy a hacer algo un ratito aquí. Dicho en otras palabras, nos referimos a la necesidad de interacción social. Entonces, aquí es donde Fromm nos plantea que los seres humanos tenemos tres formas de relacionarnos, la que dijimos hace un ratito, la de sumisión o la de poder o la de amor maduro. Y cabe recordar entonces que esta de amor maduro uno la puede profundizar mediante el texto de eh, El arte de amar. Sí. Entonces, en pocas palabras, a nivel inconsciente, todos necesitamos en mayor o menor medida relacionarnos con la gente. Entonces, ahí surge una pregunta bastante interesante, puesto que hay algunas sociedades que para ganar eficiencia, como le quieran llamar, están reemplazando la tecnología a la totalidad de ciertas conductas humanas, como la interacción en algún supermercado, etcétera. Entonces, si bien es cierto, es indudable el beneficio en la eficiencia, en la reducción de costos, etcétera, que genera ese tipo de tecnologías. Pero capaz que Front se podría pensar, ah, bueno, pero ¿y cómo van a reemplazar ese apetito de la interacción social? Todo bien con sacarte fotos, etcétera, y mandar a medio mundo y que tengas así 80,000 likes. Pero capaz que From nos diría, ah, bueno, y eso está supliendo la interacción social o más aún, si la gente está reunida en una mesa e interactúan con personas de otros lados, capaz que uno se podría preguntar de verdad si está saciando la necesidad de relación. Bueno, entonces, me agrada esta frase que plantea Fromm porque dice que una característica del amor maduro es unirse con alguien o con algo, o sea, fuera de uno mismo, pero bajo la condición de preservar la autonomía e integridad propia, puesto que también es bastante común que la gente forma parejas y se fusiona, entonces pierde lo que llamemos así, le llamó la atención al otro sujeto, o sea, como que se mimetizan demasiado. Entonces, la diferencia entre mimetizarse mucho y perder la autonomía es, bueno, es algo complejo, pero a donde quiero llegar es que Fromm nos dice, vean, hay que saciar o no hay que irse tanto como dicen en algunos lados. Por otro lado, tenemos la segunda necesidad que corresponde a la trascendencia, que en otras palabras
am, consiste en tener algún tipo de lugar en la sociedad, es decir, mostrar importancia o utilidad en algo. Ven que, o sea, exagerando, un animalito bueno puede que nazca, se reproduzca, es feliz, o sea, se alimente, etcétera, y se muere y no pasa nada. Pero exagerando, al fin y al cabo, es un perro más o un gato más. En cambio, los seres humanos parece que necesitan una especie um, de logro o de reconocimiento social o un lugar en la sociedad. Entonces, acá podemos identificar que hay gente que sacia esa necesidad de un lugar en la sociedad, esforzándose, dedicando algún tipo de producto o beneficio para la gente. Es decir, busca ser recordado por algo bueno que hizo. Pero una de las formas más sencillas para saciar también la trascendencia es con la conducta opuesta, es decir, dañando, porque capaz que uno no se acuerda con facilidad quién creó una bombilla. Mm. Pero alguien que mató a 4 millones de personas en Europa puede que sí se le recuerde más. Entonces, fíjense que por diversas razones el ser humano tiende a recordar más las cosas malas que buenas, específicamente por un aspecto biológico. Entonces, quiere decir que hay gente que sacia el apetito de trascendencia dañando a otros o al entorno, como quemando un bosque, etcétera. Eh, Inclusive ahí se explica también cierto tipo de conductas como los casos de homicidio que se han dado por los fanáticos. Entonces pensemos que hay una persona muy famosa y tenemos gente que les admira mucho. Entonces es posible que se nos venga a la mente que esas personas famosas murieron a manos de alguno de sus fanáticos y ven que es de una forma como se está manifestando la trascendencia, pues porque, o sea, se hará recordado porque le mató a tal persona. Bueno, también es más complejo porque en estos casos suele también presentarse síntomas en donde el sujeto pierde la identidad y entonces como se cree, me invento John Lennon, entonces cree que el otro es una especie de farsante a nivel inconsciente y entonces va y le limpia. Una tercera necesidad corresponde al arraigo, es decir, al deseo de echar raíces o sentirse parte del mundo o encontrar un lugar llamado hogar, ya que no siempre el hogar corresponde al lugar en donde la gente ha nacido. Ejemplo, hay sujetos que puede que por diferencias culturales, étnicas, económicas, etcétera, sientan que su tierra no es su tierra. Hay ciertos rasgos de personalidad que tienden a tener eso más común, como que se mimetizan más rápido con palabras extranjeras, etcétera, o que pierden el acento más rápido. Entonces, acá lo que quiero decir es que hay una especie de apetito humano para encontrar un lugar al que esta persona le pueda llamar hogar. Entonces, puede que alguien que haya nacido en Perú, en Miraflores, sienta que su hogar es Miraflores y no pasa nada. Pero hay gente, en cambio, que no lo ve así por alguna razón. Entonces, quiere decir que, en pocas palabras, necesitamos sentirnos parte de algo. Entonces, el arraigo nos hace pensar que cuando estamos trabajando con población migrante, ellos usualmente se caracterizan porque tienen un comportamiento distinto al lugar de donde nacieron y al lugar en donde llegaron. Ejemplo, alguien de Colombia, entonces que se muda a Paraguay. Fíjense que el comportamiento de esta persona no va a ser como un colombiano promedio ni como un paraguayo promedio. Inclusive esta persona imaginaria no va a tener un comportamiento semejante a lo que tenía en Colombia, puesto que esa sensación de búsqueda del arraigo o alejamiento del arraigo suele generar un conjunto de conflictos psicológicos. Ejemplo, esta persona entonces colombiana puede que se sienta muy colombiano y al vivir entonces en Paraguay, eh, resumidamente podemos plantear que va a estar en una especie de duelo chiquitito o duelo leve, en donde todos los días puede que esté triste, así sea un poco, solo que el sujeto se acostumbra a ya vivir con ese dolor al no estar tan cerca de su familia o de su cultura.
Entonces, esta suele ser una de las explicaciones por las cuales las profesiones migrantes suelen ser más proclives a enfermarse algo de la cabeza. Y también porque usualmente los clanes tienden de una u otra manera a generar algún tipo de conducta restrictiva. Hay algunas sociedades en donde de forma directa no les dejan entrar, o hay otras más moderadas en donde simplemente les ponen cierto tipo de limitaciones para la salud, para la educación, para el trabajo. O hay otras en donde las sociedades aparentemente tienen cierto tipo de aperturas, pero suelen tener cierto tipo de barreras culturales para dejarla entonces pasar, trabajar, etcétera, pero siempre y cuando no toque los valores del país. Entonces, en general, eh, estamos viendo cómo el ser humano tiene esa necesidad de arraigo. Y si es que no está satisfecho, entonces seguramente el sujeto va a estar buscando el lugar en donde pertenece. Y si es que está lejos de ese lugar, entonces es muy probable que tenga problemas a nivel de su aspecto mental, sin mencionar los físicos, obviamente. Por eso es que a nivel eh, de las organizaciones de derechos humanos se trata de cuidar mucho a la población migrante, porque más allá de que hay gente que puede que delinca, etcétera, ya se sabe que solamente por el hecho de alejarte del lugar de origen ya genera un conjunto de cambios mínimo mentales, mucho más aún a nivel físico si es que las condiciones no son apropiadas para la migración. Y también, bueno, por la idea de que, bueno, puede que tal persona X ahora sea local en tal sociedad, pero quién quita que algo suceda y le toque emigrar. Entonces, también por esa especie de, de interés a nivel del trueque. El quinto apetito, el cuarto apetito humano corresponde al sentido de identidad, es decir, de conocerse a sí mismo como alguien independiente. En otras palabras, saber responder a la pregunta de quién soy yo. A mí me gusta mucho un programa de deportes de otro país en donde les agarran y les preguntan a deportistas de diferentes ramas. Y póngase que tenemos a alguien llamado, no sé, eh, a ver, un persona que se me ocurra, en Colombia podemos, para seguir en la misma línea, al al Pibe Valderrama. Pibe Valderrama es un deportista. Entonces, al sujeto, cuando le tienen enfrente, le preguntan, bla, 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 etcétera, N preguntas. Llega un punto en donde le dicen, bueno, ¿me podrías decir quién es el Pibe Valderrama? Al Pibe Valderrama le preguntan. Entonces, si ustedes se llaman Juan Pérez, es como que alguien les preguntara, bueno, y decime, ¿quién es Juan Pérez? Y ahí entonces el sujeto tiene que responder a partir de verse desde afuera y compararse con los demás, buscando semejanzas y diferencias. Y ahí entonces puede decir, no, es una persona trabajadora, es una persona nacida en tal parte de Colombia, etcétera. Entonces, fíjense que esta pregunta sencilla sirve para que nosotros exploremos nuestro sentido de identidad. Por lo tanto, si ahora al estar viendo esta grabación alguien les preguntara, bueno, a ver, ¿quién es? Y dijera su nombre, dependiendo del nivel de respuesta que den, podemos usar como un indicador de conocimiento propio que tengamos. Entonces, esto suele tener ciertas variantes culturales, porque en sociedades en donde son más colectivistas, les suele costar a la gente encontrar las diferencias. Ejemplo, si perteneciéramos a una cultura en donde todos somos gritones o nuestra cultura se caracteriza por ser gritona, entonces capaz que al llamarme Juan Pérez, diría, bueno, Juan Pérez es alguien gritón. En cambio, es decir, este Juan Pérez, si vive en sociedades colectivistas, puede que tenga mayor dificultad para ver, bueno, yo soy gritón, pero ¿en qué me diferencio de los otros compañeros gritones? No, o sea, yo soy gritón, pero de los chistosos. En cambio, cuando estamos en sociedades con valores más individualistas, ojo, que no es ni mejor ni peor, el ser humano suele tener más facilidad para encontrar en qué se diferencia. Ejemplo, con mucho respeto podemos tomar el caso de la sociedad estadounidense, porque ven que es una sociedad individualista.
No es ni bueno ni malo ser eso. Entonces ahí ven que la gente se esfuerza por ser distinta, por tener un tipo de auto diferente que te diferencie de los otros, un tipo de reloj distinto que te aleje de los otros, un tipo de ropa que te aleje de los otros. Por el otro lado, en cambio, podríamos tomar el caso de Paraguay, que ahí difieren en algunos elementos, porque ven que acá el uso común del término demasiado ya te da el mensaje de que cuando sobresales en algo, pum, ya el clan como que te dice, aguanta, no seas tan chistoso, no seas demasiado preguntón, no seas demasiado, qué sé yo. Entonces, quiere decir que traduciendo a términos sencillos, es muy posible que ustedes en su población promedio tengan que trabajar bastante con esa necesidad del sentido de identidad, es decir, trabajar a nivel de la autoestima, a nivel inconsciente. Bueno, eh, y finalmente hay un quinto apetito, a ver, déjeme recordar si es que acá no tengo otro ejemplo. No, en el marco de orientación, es decir, que se traduce como la brújula o el norte. Ven, así que los barcos para poder navegar tienen que saber a dónde van, mediante la brújula o mediante las estrellas. Entonces, semejante a un barco, parece que el ser humano tiene ese apetito, en donde necesitamos una especie de zanahoria adelante, porque somos conejos que estamos corriendo detrás de la zanahoria, puesto que si no tuviéramos esa zanahoria, según Fromm, entonces no nos moveríamos, porque diríamos, ah, si es que no tengo entonces algo a qué aspirar o algo a qué llegar o un objetivo, se les va a dificultar bastante la vida. Por eso es que nos dice esta frase que sin el marco de referencia, el ser humano estaría confundido y no sería capaz de actuar de una manera ordenada. Entonces, ¿qué otra cosa? Mm, eh, también esto del marco de referencia podemos entenderle como una forma de entender el mundo, sí, como una forma de entender el mundo. En términos más sencillos, sería una explicación de las cosas. Sí, pensamos que voy a ajustar esto. Entendamos el marco de referencia como un grupo de explicaciones del mundo, enfatizo, un grupo de explicaciones del mundo, porque con la explicación ahí sí uno tiene el norte. Entonces, vamos así, como un grupo de explicaciones. Entonces, ven que el universo se caracteriza por ser incierto, pero el ser humano necesita crear eh, algún tipo de idea que sirva para explicar por qué suceden las cosas. Entonces, antes veíamos como, retiro lo dicho, el ser humano ha visto como el sol se va moviendo en ciertas direcciones. Entonces, para entender eso y evitar la incertidumbre, se crea un marco de referencia que era la teoría geocéntrica, es decir, que te planteaba que la Tierra es el centro del universo. Entonces, independientemente a lo acertado o no de estos aspectos, Fromm nos dice que todos los seres humanos necesitamos tener un grupo de ideas que sirvan para explicar lo que sucede. Entonces, pónganse, si estamos analizando el escándalo, que seguramente, bueno, no sé en qué fecha van a ver este video, pero seguramente en un fin de semana va a haber algún escándalo porque alguien famoso se separó o alguien famoso se juntó. Entonces, fíjense que cuando estén viendo esto, ven que muchas personas, para entender eso, utilizarán su marco de orientación, que seguramente corresponde a por qué le pasaron a ellos las cosas. Entonces, a quien le dejaron o quien dejó, ven que tuvo ciertas razones. Entonces, esas razones las suele utilizar la gente para explicar comportamientos parecidos. O, sí, para comportamientos parecidos. Entonces, si esta persona aprendió que uno deja a otro porque hay problemas de dinero, seguramente pensará en el chisme del fin de semana que estén viendo este video, que capaz que hubo algún problema de dinero o de algo parecido. Es decir, que los seres humanos utilizan
sus propias creencias para explicar lo que sucede al universo. Por eso que nos dice, por ejemplo, bien, que cuando se cayeron las Torres Gemelas en el 2001, ven que es un hecho que se cayeron. Ahora las explicaciones ya corresponden a marcos de orientación. Entonces, hay personas que puede que eso le atribuyan a efectos diabólicos o malignos. Entonces, son explicaciones como menos precisas porque son muy ambiguas. En cambio, van a haber otras personas que le atribuyan eso a otro tipo de eventos como por ahí violencia política, que había una guerra en esa época, etcétera. Entonces el punto está en que cada persona tiene que tener un grupo de explicaciones de los hechos. También se le puede entender como una filosofía. Entonces, algo que es importante es que no se olviden que eh, el aspecto del etnocentrismo, o sea, que uno tenga cierto tipo de conocimiento no quiere decir que sea mejor que el marco de referencia del otro, sino simplemente son distintos. Mm, sí. Um, sí, bueno, y acá ahí sí nos dicen entonces que este mapa o este conocimiento de referencial eh, debe estar acompañado de un objetivo, o sea, de algo que quiero hacer en la vida, porque si no, la gente se desmotiva o puede confundirse. Acá entonces va un conocimiento importante de psicología aplicada. Cuando trabajen con personas con inestabilidad emocional, repito lo dicho, cuando trabajen con personas con inestabilidad emocional, también llamado neuroticismo, aunque suena mal ese término, ven que son personas que tienen mucha energía. Entonces, cuando se ponen felices, suelen irradiar positividad. Y cuando les pasa algo malo, suelen bajonearse también. Es decir, eso ustedes pueden ver de forma más clara con el clima. Ven que cuando hace sol, pum, me voy para arriba. Y cuando, uy, se nubla, pum, para abajo. Entonces es normal que el ser humano como que tenga más energía con el sol y menos con climas nublados. Pero no así que influya tanto, pues. Bueno, entonces, en personalidades con inestabilidad emocional, que recordemos, no es bueno ni malo ser así. Cierro paréntesis. En estas personas recuerden que es muy delicado el aspecto del objetivo de vida, porque si le sacan el objetivo de vida a la gente en general, como que te incomoda y como que te desorientas. Pero a la gente con inestabilidad emocional, si le sacan el objetivo de vida, puede que pierda el sentido y entonces se quede, como dicen acá, exagero, en un estadio de ser pasha por mucho tiempo o hasta capaz que no hace nada de su vida por años. Ejemplo, pensemos en una paciente imaginaria llamada Sandra. Ella tiene inestabilidad emocional y ella se queja mucho porque trabaja pensemos en un banco. Se queja mucho porque ahí, o sea, le explotan, trabaja mucho y bueno, por más que reciba un buen salario, pero no le gusta pues, porque, o sea, esa tensión social, tensión laboral, le es feo. Levantarse temprano, quedarse hasta las 5, trabajar los sábados, debe ser complicado. El punto está en que si a Sandra ustedes le quitan el objetivo, que en este caso es su trabajo o su rutina, Sandra capaz que en los primeros días se sienta bien porque, bueno, ya no tengo la presión, pero el conejito sin el carro, sin la zanahoria, es riesgoso, porque ahí puede que ella se comience a sentir cómoda en los primeros días, pero después ya no sepa qué hacer de su vida y se aburre y entonces comienza a decaer en su estado anímico. Es decir, que en algunas personas el estado de ánimo o la opinión o los gustos no tendrían que ser utilizados de forma tan indispensable. O sea que en algunas personas el hecho que les guste o no les guste algo no es que es tan importante o tan indispensable, porque hay veces que les hace mejor ciertas cosas que no le gusten, como el caso de Sandra. Puede que si hubiera seguido en el universo paralelo, en ese trabajo que no le gustaba, se sentía mal, por ahí se enojaba, pero ella, o sea, como tenía así la zanahoria, se seguía moviendo, se seguía preparando, o sea, estaba activa, pero no tener la zanahoria, veríamos entonces en este universo real que se comenzaría a deteriorar bastante.
Entonces hay gente que necesitan sí o sí tener la zanahoria adelante para moverse, porque si no, puede que se deterioren a nivel mental. Y para el resto de población, la zanahoria te ayuda mucho a moverte, a hacer cosas. Y sin la zanahoria perderías eficacia y entrarías en estados de confusión. Bueno, entonces, acerca de esto, Maslow, un lapsus, eh, no, nos resume entonces que tenemos las 5 necesidades en esta tabla 7.1. Y entonces acá nosotros podemos ver cómo es que se pueden saciar dichas necesidades desde un punto de vista saludable y desde otro punto de vista patológico. Entonces, el apetito, estar en una relación, hace que muchas personas acepten estar en sumisión o en dominación de forma fija. En cambio, lo más saludable es un amor maduro, en donde no es que uno tenga el poder ni se deje llevar, sino que sea algo así como una carrera en donde, bueno, ahora tú tienes el balón y los ojos están sobre ti, pero algún rato tienes que hacerme el pase para yo poder definir, pues. Entonces, en donde se van alternando las relaciones de poder y guía, poder y obediencia, así del término. Por otro lado, a nivel de la trascendencia, o sea, las raíces, ven que la forma más fácil, como les dije, es dañar a uno mismo, a los otros o al entorno, porque ven que si me mato, ay, voy a generar entonces, si trato de matarme, voy a generar entonces una reacción hacia el entorno, pues que me va a prestar más atención. Pero otra forma en donde uno puede hacer raíces o a raíces, en donde puedo ser recordado, es si es que utilizo conductas de creatividad para generar algo positivo para el entorno o para el mundo. Ahora sí, a nivel de las raíces, podemos saciar eso si nos quedamos fijados a una cultura o a nuestras costumbres y no buscamos conocer otros entornos o cuestionar nuestras creencias, nuestras tradiciones o nuestros valores. Y en cambio, esto de echar raíces se puede saciar si es que nosotros encontramos la unidad, que quiere decir encontrar las diferencias que tenemos con nuestra cultura o con la sociedad a la que vivimos y también mimetizarnos con algunas de ellas, es decir, aprender ciertas cosas de la cultura, pero sin hacer que eso nos defina totalmente, sino también expresar nuestras propias diferencias. El sentido de la identidad, a ver, esto que era. Sí, la respuesta a quién soy. Entonces, lo más común es que la gente se adapta al grupo y niegue sus diferencias, como el adolescente, entonces, que está en contra de lo que dicen los compañeros, pero se calla nomás para ser parte. Y en cambio, lo sano sería, bueno, respetar lo que piense el entorno, pero, o sea, pararse duro y no, no frenar nuestras propias diferencias. Y lo que les dije hace un ratito, de que necesitamos alguna explicación para entender el mundo. Hay gente entonces que sacia eso planteándose objetivos irracionales, o sea, buscando cosas eh, que no va a poder cumplir. En cambio, lo lógico o lo más recomendado sería entonces tener objetivos racionales, o sea, zanahorias no inalcanzables, sino más a la mano. Pues. Como por ahí, un objetivo irracional podría ser tener una familia perfecta donde haya una comunicación permanente y no se peleen. Un objetivo racional sería tener una familia ordenada en donde los conflictos que se van a dar se resuelvan en la mayor medida de una forma asertiva. Bueno, entonces eso ha sido lo que corresponde a la clase de Eric Fromm. Entonces, si pisamos la pelota, podemos recordar que es una teoría que ha hablado del inconsciente, que a nivel de los dinamizadores nos plantea que el ser humano eh, está siendo motivado por las dicotomías existenciales. Y, eh, también nos dio luces acerca de las patologías,
porque nos habla de que el alejamiento de la naturaleza genera el síndrome de decadencia, o sea, que sentirnos solos nos genera esa vuelta. También habló sobre la estructura, porque él descubrió que hay elementos como la sociedad y la cultura que influyen en la mente y el amor. También él dio aportes acerca de las necesidades inconscientes. A nivel de las tipologías, sí habló de la personalidad conformista, explotadora, etcétera. Y a nivel del desarrollo de la personalidad, acá no habló de ninguna etapa. Entonces, en general podemos resumir que este autor nos da luces para entender la influencia de la sociedad en la conducta humana y nos sirve entonces para entender por qué es común que aquellas sociedades en donde tienen más cemento y hay menos árboles y hay, o sea, una industrialización exagerada, llamémosle así, tienden a ser más violentas en comparación con las culturas que tienen más vinculación con los animales, con los árboles, en donde las cosas son más verdes que grises. Por tanto, dio varios aportes a nivel de la psicología social y por eso es que es un autor muy estudiado en diversas ciencias. Entonces, por ahora hasta aquí vamos a llegar. Eh, sí, posteriormente entonces veremos con los elementos eh, del modelo post-freudiano de Erickson, el cual para darles una entrada, recordemos que es una continuación de los apartados de Freud. Y entonces, para generar esta especie de interés en la siguiente clase, quiero recordarles una pequeña historia de Erickson. Se me perdió la página un ratito. Mientras busco, sigo hablándoles. Eh, entonces, acá estamos ante un autor que va a plantear los elementos de la identidad. Es decir, que podemos resumirle o entender a Erickson con el apartado de la crisis de identidad. Entonces, de forma muy breve, quiero mencionar ciertos elementos de la teoría. Entonces, este autor nos da una continuación a las etapas planteadas por Freud. Ven entonces que este último habló de la etapa oral, anal, fálica, etcétera. Y llegó al punto de la madurez, pero no le especificó tanto. Entonces, Erickson lo que propone es una división más precisa de las etapas, llamándoles lactancia, primera infancia, edad del juego, escolar, adolescencia, adultez joven, adultez media y adultez mayor. Entonces, este autor nos da luces porque nos plantea que asimismo como el desarrollo del cuerpo se divide en etapas dependiendo el tamaño del cuerpo o la madurez. Ejemplo, la activación de las hormonas sexuales es una de las diferencias entre la niñez y la adolescencia. Es decir, algo físico marca una etapa física. Entonces, Erickson hace un énfasis porque nos dice que estas etapas existen porque hay cambios psicológicos importantes en cada una de ellas y que en cada una de las etapas el ser humano tiene que adquirir dos capacidades. Y si es que adquirimos las dos capacidades, muy bien, ganamos entre comillas como premio o aprendemos una fortaleza o un talento o una virtud, como le quieran llamar, o como un valor. Ejemplo, como una parte importante de quienes me están oyendo, supongo que pertenecen a la adultez joven, o sea, desde los 18 hasta los 30 por ahí, en, en general, nos dice que, no sé, en los años 20, llamémoslo así, ya, entre los 20 años por ahí.
Erickson nos plantea que en esta etapa, en los 20, entre los 20 a los 30, debemos adquirir dos capacidades. Uno es aprender a estar en pareja, es decir, o sea, poder llevar una relación estable durante un tiempo considerable, o sea, que pasen 6 meses o un año. Y que en esa etapa también el ser humano tiene que aprender a estar solo. Entonces es común que haya gente que solo sepa una de dos, o siempre ha estado en pareja en general, con periodos muy chiquititos o islas de tiempo en donde no ha estado en pareja, o gente que tiende a estar más solo con relaciones esporádicas que no son significativas o no son trascendentales. Entonces nos dice Erickson que solamente si aprendemos las dos, podemos adquirir la virtud del amor maduro. Y el amor maduro entonces consiste en enamorarte, pero bueno, saber cuándo soltar. Asimismo, entonces, en las otras etapas, eso nos plantea cierto tipo de crisis que van a existir, crisis, cierto tipo de eh, capacidades que debemos adquirir. Y si la resolvemos bien, vamos a adquirir tal cosa. Y si no aprendemos ambas, vamos a tener una patología, o sea, un síntoma. Entonces, esos síntomas se explicarían mediante una tabla que tenemos acá. Me parece que estaba al final un ratito. Sí, por ejemplo, nos dice entonces que aquellos adultos jóvenes que no han aprendido a estar en pareja y a estar solos tienden a tener conductas de exclusividad, o sea, de alejarse del entorno, alejarse de la gente. Pero bueno, este tipo de informaciones veremos en nuestra siguiente clase. Les agradezco muchísimo su atención. Les resumo entonces que hoy lo que vimos fue la continuidad de la teoría de Fromm y el comienzo de la teoría de Erickson, en donde ahí nos muestra entonces que tenemos diferentes etapas y en esas etapas tenemos que aprender dos componentes que son las crisis psicosociales, que si aprendemos las dos, vamos a obtener un talento o una fuerza básica, o si no, vamos a tener una patología básica. Bueno, entonces espero verles en la siguiente clase y les mando un abrazo a todos. Que pasen bien.